La Ciudad de México no está viviendo gentrificación, está sufriendo de una fuerte escasez de vivienda. Sobre este tema nos habla hoy nuestro colaborador Fernando Sotojay, fundador de Tu Hipoteca Fácil. Fernando, pues es el gran tema, ¿no? Buenas tardes. ¿Cómo estás, querido Darío? Sí, es el gran tema que están utilizando para manipular con espejitos bastante oscuros y bastante inapropiados. Y vamos a hacer números muy sencillitos, porque al final del día se trata de números esto, porque tenemos que entender que las ciudades son organismos vivos y los organismos vivos están completamente vinculados a sus órganos esenciales y van desarrollándose conforme estos órganos están sanos. El caso de la vivienda en la Ciudad de México y el país en general es un elemento fundamental. La vivienda es un elemento fundamental de todas las ciudades y una ciudad que es un organismo vivo, como te decía, si tú le quitas un elemento tan importante como es la vivienda, pues empieza a generar distorsiones, empieza a generar enfermedades, empieza a generar problemas. Y desafortunadamente el problema que estamos viviendo en la Ciudad de México no tiene nada que ver con los americanos, los extranjeros que vienen a México, no tiene absolutamente nada que ver con los Airbnbs, no tiene absolutamente nada que ver con estos desalojos sin ningún proceso judicial, porque es falso que existan desalojos sin procesos judiciales, porque eso, como lo sabes, hoy en día hay más con los gobiernos actuales, pues es imposible que suceda una actividad de ese tipo. Vámonos a los números muy puntuales, querido Darío. En la Ciudad de México, de acuerdo con las cifras de Softec, que mi querido amigo Jim Toll me comparte regularmente, hay 2.710.000 viviendas. Esas son las viviendas que hay en las 13 diferentes alcaldías que existen en la Ciudad de México. De esas, solamente 662.000 están rentadas. Es decir, personas que han decidido no comprar su casa y deciden rentar, personas que no pueden comprar casa y deciden rentar, o personas que pues, simple y sencillamente han decidido hacerlo por las razones que queramos, ¿de acuerdo? 662.000. Y de esas 662.000 viviendas, solamente 20.000 viviendas están dedicadas al uso de las plataformas digitales de renta de tiempo completo. Es decir, perdón, de tiempo parcial, de cortas estancias. Esto significa que solamente el 3% de las viviendas de la Ciudad de México están rentadas en estas plataformas, lo que significa que es absurdo, es aberrante pensar que ese número de viviendas van a hacer una incidencia en el mercado a tal grado que hay estas manifestaciones fuera de proporción y fuera de la realidad. ¿Por qué, mi querido Darío? En Cuauhtémoc, que es la alcaldía en donde más sexy o más atractiva es la renta de estas viviendas por tiempo corto, los famosos Airbnb y compañías, hay 197.000 viviendas. De esas 197.000 viviendas, 81.000 están rentadas. Pero de esas 81.000, solamente 7.000 están rentadas dentro de las plataformas. Es decir, ni el 10% de la totalidad de las viviendas que están en renta están dentro de las plataformas, ni el 10%. ¿Ok? Y si tomamos la totalidad de las viviendas que hay en la alcaldía Cuauhtémoc, representan ni el 3,5%. Entonces volvemos a lo mismo, es falso. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando de fondo en la Ciudad de México? ¿Qué está pasando en las alcaldías de la Ciudad de México? Bien, hay una demanda o una escasez de vivienda de por lo menos 450.000 viviendas divididas en las 13 alcaldías de la Ciudad de México. Es decir, se necesitan esas 450.000 viviendas. ¿Y por qué no hay viviendas, Darío? ¿Por qué se ha subido el precio de la vivienda en renta y el precio de la vivienda en venta? ¿Por qué ha subido el precio? Pues por la escasez, porque no hay vivienda. Ahora, ¿por qué no hay vivienda en la Ciudad de México, por ejemplo? Es muy sencillo, porque las autoridades de esta ciudad, los gobiernos anteriores con nombre y apellido, han decidido no invertir en la infraestructura necesaria que se requiere para poder construir esa vivienda. Te voy a dar un ejemplo muy puntual. En la Ciudad de México se necesitan alrededor de 60.000 viviendas anuales nuevas para satisfacer las necesidades de los nuevos hogares que se forman. Ahora, ¿sabes cuántas autorizan, mi querido Darío? Menos de 10.000 al año. ¿Sabes cuántas se construyen?
menos de 5,000. ¿Por qué no se está construyendo vivienda en la Ciudad de México? ¿Por qué los desarrolladores decidieron salir corriendo a la Ciudad de México? ¿Por qué? ¿Por incertidumbre jurídica? Porque los están literalmente hostigando y los están coercionando al pago de llamémosle dádivas. ¿Por qué? Porque no hay certidumbre en la inversión. ¿Y por qué no hay certidumbre en la inversión? Porque es una extorsión completa la que se está viviendo en esta ciudad. Recordemos que la hoy presidenta, cuando era jefa de gobierno, clausuró la construcción de vivienda durante más de un año. Proyectos que estaban en proceso de ser ejecutados, los acusó de que eran proyectos corruptos. Ni una sola denuncia hubo. Se verificó que era falso. Ahora, ese es un primer tema. Un segundo tema es que el suelo intraurbano de la Ciudad de México, por falta de capacidad de las autoridades, por apatía, por falta de conocimientos, por una gran lista de factores, no lo han actualizado. Entonces, la Ciudad de México tiene que ser una ciudad vertical. Tiene que ser una ciudad vertical con una altísima densidad, con parques, con áreas verdes que dejen los proyectos verticales, haciéndolos de manera inteligente. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando, Darío? Estamos viviendo una escasez de vivienda derivada de la falta de políticas públicas, del impulso a la inversión con certidumbre jurídica y certidumbre económica, y eso es lo que nos está matando hoy en día y es lo que está generando la, entre comillas, gentrificación. Y vamos a un caso muy puntual. Les encanta de repente sacar por todos lados a la señora Mariana que vivía en el edificio X, en la colonia Roma, en la Cuauhtémoc, que no tú quieras, muchos hace 30 años. Se nos olvida una cosa, la señora vivía en ese departamento, en ese edificio, porque el dueño estaba de acuerdo en rentarle un departamento. El ser arrendatario no te da derecho a propiedad. Ojo, tú tienes el derecho a utilizar un inmueble por un tiempo determinado. Si se vence tu contrato, hay dos opciones. O lo renuevas bajo las nuevas condiciones o te vas. O si van a vender esa casa o ese departamento, tienes como arrendatario el derecho del tanto. Es decir, yo voy antes que cualquier otra persona. Si las personas que han vivido 30 años en un inmueble, que repito, no son propietarios, son arrendatarios, les cambian las condiciones porque los gobiernos no han generado las condiciones adecuadas para que exista vivienda de todos los niveles socioeconómicos y empezando por la vivienda básica, media, baja y baja, en esa medida esas personas han sido desplazadas, pero no por los dueños de los inmuebles, no por los extranjeros, no por las plataformas, sino porque no se construye vivienda. Bien. Si nosotros vemos las gráficas del inicio de nuevos proyectos, la inversión anual en nuevos proyectos, para que tengas una idea, en 2017 se invertían más de 120,000 millones de pesos en proyectos de vivienda nueva al año en la Ciudad de México. ¿Y ahora? Hoy no se invierten ni 15,000 millones. Entonces, como ves, no son los extranjeros, es la falta de políticas públicas, la falta de infraestructura y la falta de inversión. Eso es así de sencillo, con números claros, verificables. Fernando Sotojay, fundador de Tu Hipoteca Fácil, pues más claro, ni el agua. Muchas gracias por tu intervención. Un abrazo, querido Darío. Y a otro para ti.